Muy buena noche tengan todos ustedes. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica virtual del martes 20 de octubre del 2020. En esta ocasión, doy la más cordial bienvenida también a nuestro consocio, el licenciado Francisco Cuevas Corona, protesorero de la actual Directiva 2021. Cedo el uso de la voz a nuestro secretario, el general Chávez Marín, para que conduzca esta. Muchas gracias, doctora presidenta. Esta conferencia, que lleva el título de Perspectivas Económicas Post-Pandemia, a cargo de nuestro consocio y protesorero, como ya fue mencionado, el licenciado Francisco Cuevas Corona. La apertura de la sesión ya fue realizada por nuestra presidenta. El presidium está integrado por la ya mencionada presidenta Adriana Ruiz Rasura, el licenciado Francisco Cuevas Corona y el que habla en su calidad de secretario general. En la presentación del conferencista, el licenciado Francisco Cuevas Corona es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNIVA, analista financiero, especialista en desarrollo sustentable y periodismo económico. Ha sido asesor económico del gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, analista financiero en Televisa Guadalajara, director de la sección financiera del diario Ocho Columnas, director de la revista Negocios y Empresarios, actualmente director de la revista Ribera Mágica, fundador y director de promotora del entorno sustentable y director general de Termal Cozalá. Ha recibido varios reconocimientos por su labor como analista financiero y económico. Cedemos el uso de la voz al licenciado Francisco Cuevas Corona. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Agradezco, antes que nada, la participación y la invitación a esta plática, a esta charla que desarrollaré en los próximos minutos. Espero pues su atención y sobre todo que habrá un análisis a fondo de una cuestión que nos embarga a todos los jaliscienses y mexicanos, como es el hecho de la pandemia y el hecho de la grave crisis económica. El tema que nos ocupa y preocupa es complejo, difícil, arduo e incierto, pero sobre todo de dimensiones descomunales, tanto por su agresividad como por su inconsistencia virulenta. Quizás el componente más preocupante después de la sanidad familiar y de toda la población es la economía, las finanzas, el bolsillo, pues, de cada uno de nosotros. La incertidumbre del mañana, por no pensar en el próximo mes o en el siguiente año, genera no solamente inseguridad, afectación mental, inquietud patrimonial, dudas en el trabajo actual, en pocas líneas, una crisis general en el entorno en que nos desarrollamos. La famosa nueva realidad o la incierta realidad económica, social y política que viene, como se nos ha querido decir, es algo benévolo, simplista. En esta plática, que la he dividido en dos grandes etapas, trataré de reflexionar con ustedes en dos grandes vertientes de la pandemia. La primera la califico como indescriptible y la segunda, aunque suene a apocalipsis, como una etapa caótica. Y subrayo estos dos términos debido a que es indescriptible porque no se conocen los efectos reales, exactos, precisos del grave golpe financiero y económico que han sufrido millones de personas, decenas de miles de pequeños y medianos negocios, industrias esenciales para el desarrollo y el crecimiento económico del país, como es la industria del turismo, la aeronáutica, los espectáculos, la industria de la construcción y un largo y prolongado etcétera. Se hablan de variados porcentajes de la caída en el Producto Interno Bruto del país. El gobierno federal estima niveles que van del 6 al 8%,
en el presente año. El Fondo Monetario Internacional calcula una disminución del 9%, el Banco de México un 10%. Instituciones de inversión internacionales hablan de una caída de entre un 7 y hasta un 13%, pero analistas privados estamos considerando una caída este año de entre un 11 y un 15% del Producto Interno Bruto de México. Son números que al final de las cuentas no nos hablan mucho de esta realidad financiera que vivimos, pero que en pocas palabras tienen una realidad inobjetable en sus bolsillos y en nuestra capacidad de compra. Aunque duela e incomode, esto sencillamente representa que va una disminución entre un 15 y un 20% de lo que comprábamos o adquiríamos el año pasado. Y también significa que de golpe y porrazo el COVID y la ineficiencia gubernamental se nos ha arrebatado. En el caso de México, esta pérdida es entre 8 y 10 años de nuestra existencia, así de dramático y de elocuente. Estamos regresando al mismo nivel económico y social que teníamos en 2013, y esto no lo digo yo, sino que son datos recientes del Fondo Monetario Internacional. Es la crisis económica más grande y grave en la historia de este país, al menos desde que se tienen datos estadísticos y cuentas nacionales. La catástrofe generada por la pandemia es indescriptible. Como lo señalé, no son solo los graves daños monetarios y económicos, sino la mortandad y las secuelas sociales y políticas que está dejando a su paso, mismas que no han sido totalmente evaluados en su justa y real dimensión. Y no lo han sido con precisión, honestidad y rigor científico por la terquedad y obstinación del gobierno federal y de sus voceros oficiales, que quieren vendernos una fantasía al más puro estilo de Disneylandia. Se habla de 92,000 fallecidos hasta la fecha. Sin embargo, los estudios más rigurosos y exactos en el ámbito científico internacional señalan que la cifra oficial hay que multiplicarla por 7 o por 8 veces. Es decir, que hay entre 700 y 900,000 mexicanos fallecidos hasta esta fecha. También señalo que es indescriptible en el ámbito empresarial y de negocios por los datos y cifras que hasta el momento son conocidos. 12 millones de desempleados en la economía informal, 1 millón de empleos perdidos. La industria turística con una severa caída del 70%, 250,000 restaurantes, cafeterías, pequeños y medianos negocios y empresas que han cerrado por siempre. Caída en la industria de la construcción en un 60%. Más de 12 millones de mexicanos pasarán a estar en la pobreza más extrema. Y como ya no quiero abrumarlos con más números, cifras y cuentas, además de estadísticas, sí quiero advertir y subrayar que esto apenas está comenzando. Y pasamos a lo que yo llamo la etapa caótica. Será caótica debido a varios factores y circunstancias, tanto internas como externas. Algunas, por supuesto, de origen nacional y otras por los efectos postpandémicos a nivel mundial. Veamos pues. Vendrá sin duda alguna la llamada segunda ola pandémica y quizás una tercera. Los factores nacionales que influirán en esta etapa son un gobierno ineficiente con una gran lentitud en el regreso al crecimiento económico, una quiebra masiva de decenas de miles de pequeños y medianos negocios y empresas, desempleo masivo, niveles de pobreza nunca antes visto en este país,
aumento de la inseguridad nacional, crisis financiera en las arcas gubernamentales y lo más preocupante para un servidor, más polarización y división entre los mexicanos, promovida y auspiciada por los seguidores de la actual administración. En el contexto internacional, hay dos variables que hay que observar. La primera son las elecciones el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos de Norteamérica. Y la segunda, la guerra comerciales en todo el planeta, junto con los efectos muy lamentables de una caída del 6% en la riqueza y la producción mundial. El último dato del Fondo Monetario Internacional es patético. Señala que poco más de 150 millones de personas vivirán con solamente $2 diarios, es decir, algo así como 43 pesos o 1,320 pesos cada mes. Quizás soy más pesimista que optimista, lo acepto. Sin embargo, quiero cerrar esta intervención con una de las mejores frases que he leído en mi existencia, y dice, palabras más o palabras menos, lo siguiente: el optimista deja su nave inamovible ante la tempestad. El realista se prepara mentalmente y materialmente con los recursos que tiene a su mano para enfrentar al poderoso huracán. Y el pesimista sencillamente deja al destino la nave ante la grave y compleja tempestad. Mi reflexión final será: ¿con cuál carácter e inteligencia afrontaremos el hecho de que estamos ya en la tempestad financiera, política y social? Muchas gracias. En lo correspondiente a los avisos, para el jueves 22 de octubre de este año de 2020 a las 20 horas, la conferencia del capítulo juvenil vía Zoom titulada La Radio Hoy, a cargo de la aspirante al capítulo juvenil, maestra Jessica Martín Navarro. El martes 27 de octubre de este año corriente de 2020 a las 20 horas, conferencia vía YouTube titulada Juan y los Huicholes, a cargo de nuestra consocia, la doctora Leticia Maldonado Magaña. Y la clausura de esta solemne sesión académica virtual será a cargo de nuestra presidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura. Gracias, general. Antes de hacer la clausura, quiero agradecerle al licenciado Francisco Cuevas Corona esta exposición que nos ha dado, que de alguna manera nos abre los ojos y nos permite tener la certeza de que estamos viviendo tiempos difíciles. Económicamente el país está viviendo un tiempo muy complicado, todos nosotros lo estamos viviendo. Entonces debemos ser conscientes de que tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos cada vez más para salir de esta situación tan difícil. Yo estoy segura que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, cierro esta sesión agradeciéndole su presencia. Buenas noches.